mi visión, obviamente yo tengo mis convicciones personales y las voy a defender y las voy a plantear en la medida que tenga fundamentos. Y en este tema hay fundamentos tanto jurídicos como históricos, ya que uno podría expresar, que uno podría señalar en la discusión. Y precisamente yo creo que esto va a ser una discusión que va a tener el próximo Parlamento. Me va a tocar discutirlo desde el 11 de marzo del próximo año. Y hay que ir de lo general a lo particular. Yo creo que este gobierno ha puesto una agenda, no solo valórica, y el sistema político ha puesto agenda. Hoy día veía una noticia de un señor Core que hablaba de la necesidad de tener un cementerio de mascotas en la región. Obviamente, y tenemos los campamentos más grandes de Chile, acá alojados en Viña del Mar. Entonces, cuando se plantean esas cosas, cuando se plantean proyectos que no van a producir un efecto en las necesidades inmediatas de las personas, a mí me extraña y me siento un poco incómodo en este debate político, porque hay necesidades que son urgentes, hay necesidades que son importantes, y hay cosas que son complementarias y que van a adornar todo el sistema de libertades individuales que tenemos en nuestro país. Y el matrimonio igualitario es uno de ellos. ¿Ya? Y yo creo que obviamente se hace en esta época, que es una época electoral, para poner en aprieto al candidato presidencial de la centroderecha, que es Sebastián Piñera, para poder apoyar de cierta manera a quien tiene una visión idéntica a la de este gobierno, que es el candidato Guiller. Pero yo me mantengo en la posición de que primero tenemos que evaluar en un periodo más o menos estable cómo ha funcionado el acuerdo de unión civil, primeramente, que es una figura que se creó precisamente para quienes no concurrían a celebrar un matrimonio y con todas las implicancias que tiene un matrimonio, ¿ya? Y obviamente hay una razón de peso, es política, hay una razón histórica. El matrimonio nace como una institución civil, no religiosa, que está pensada para un hombre y una mujer, ¿ya? Y no existe a nivel internacional la consagración de un derecho al matrimonio. El jus conudi se adquiere cuando se adquiere la mayoría de edad. Entonces, yo creo que cada realidad social, por ejemplo, hoy día la mayoría de las parejas sigue conviviendo sin celebrar matrimonio y sin celebrar acuerdo de unión civil, pero nadie se hace cargo de esa situación. Hay algunas normativas en materia de FP, en materia hereditaria, súper puntuales, que se refieren a la convivencia de hecho no formalizada. Porque las parejas siguen sin la intención de ir al registro civil ni a celebrar el matrimonio, ni a celebrar un acuerdo de unión civil. Entonces, ¿quién se hace cargo de esa realidad? Y estoy hablando de parejas heterosexuales y homosexuales. Entonces, tenemos que hacernos cargo de las realidades más finas, de las realidades mayoritarias, no preocuparnos tanto de las minorías. Si las minorías ya están integradas en el acuerdo de unión civil, es un matrimonio que es mucho más flexible. Yo pensé personalmente que en algún minuto el tema iba a estar resuelto con el AUC, pero Pero, parece que no. pero ahí te das cuenta que legislamos un año y al otro año vamos a legislar de nuevo. ¿Y por qué? Por razones netamente políticas, electorales, de encuesta. Y en ese mismo sentido, rinde poco tener una postura como la tuya, Leonardo Contreras, es poco productivo en términos Mira, electorales. es que si a mí me plantean una bajada de titular que dice Leonardo Contreras se opone al matrimonio igualitario, obviamente, pero cuando expreso las razones y los motivos por los cuales tengo una posición divergente a la de la presidenta de mi partido, obviamente que al escuchar las razones puede ser un poco más conveniente, ¿cierto? Porque no soy homofóbico, no estoy discriminando a nadie, sino que estoy diciendo que hay necesidades para el país, necesidades legislativas. Por ejemplo, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas y Biodiversidad, que lleva más de 5 años tramitándose en el Senado y todavía no hay luz verde. Hoy día vimos una noticia en la mañana de una empresa de turismo con avionetas que se estacionaban sobre el desierto de Florida y Atacama. Increíble. Entonces, Increíble. cuando tenemos esas necesidades, cuando el patrimonio natural de Chile se está viendo amenazado, cuando la Patagonia se ve amenazada porque no hay recursos, porque no hay una buena administración, obviamente cuando pasan estas cosas que en realidad sí, son necesarias, es necesario debatirlo, pero no son urgentes, Francisco. Si eso es lo que cuestiono yo del sistema político en general, tampoco el cementerio de mascotas es una urgencia hoy día para Viña del Mar, cuando estamos llenos de campamentos, cuando estamos... El campamento más grande de Chile, Manuel Busto, ¿cierto? Está pasando necesidades, llegaron privados que están alegando ser dueños de los terrenos. Entonces, allí hay todo un tema de la prioridad, de dónde se pone el ojo. Ya una necesidad que también hoy día aparecía en el Mercurio del Paraíso, el tema de la Avenida España, que se cayó la licitación. La anterior, Claro, esa es la licitación del olvido. sí. Es por olvidar. Y ahora,
¿Cuál es ¿Son los hoyos, el recarpeteo la necesidad de la Avenida España o tener una infraestructura de tercera o cuarta generación que permita un desplazamiento vial expedito y constante? Yo como usuario de esa vía y como muchos que nos están escuchando sin duda la usan, hay que recordar que es la tercera vía más transitada del país. 36.000 viajes diarios. Increíble. Probablemente uno ve esto como a lo mejor una solución parche porque efectivamente se necesita una modificación estructural, pero dice, oye, de repente por mientras a lo mejor podría servir. Yo sé que es una inversión grandota, pero cuando uno se mueve por la Avenida España hoy día y se encuentra con una ola de cráteres, porque es uno tras otro, dice, oye, pucha, si en el fondo tenemos estos recursos de día trisectoriales que vienen desde 3 lugares, a lo mejor podríamos aprovecharlo. ¿Cuánto más tendríamos que esperar si quisiéramos pensar en una reforma más bien estructural de ese eje estructurante de la región de Valparaíso? Mira, son 5.290 millones de pesos lo que se van a invertir en el recarpeteo, en evitar estos baches que es necesario, obviamente hay razones de seguridad, de mantención de los vehículos, etcétera, pero la problemática de la Avenida España es el colapso que se produce en la hora punta, ¿ya? Y sobre todo desde Valparaíso a Viña del Mar en las tardes. Y eso fue lo que se planteó en algún momento, en el primer instante, cuando se dijo que se iba a intervenir en la zona de la Caleta Portales, el eje Pelé, y se expropiaron, o sea, la fábrica de empanadas, el Amsterdam, ciertos locales famosos, sobre todo la fábrica de empanadas. Yo no conocí nunca el Amsterdam, ya, pero la verdad es que... no, sí, en serio. Pero la verdad es que allí es donde está la necesidad y ahí es donde se ve que este gobierno solamente se ha dedicado a improvisar, a improvisar en materia de infraestructura, de hospital, etcétera. Y hoy día lo que necesita la Avenida España, como te decía, es una infraestructura de tercera o cuarta generación que permita el desplazamiento fluido de la comunidad. O sea, la interacción entre Viña, Valparaíso, las comunas del interior, es lo que hace vivir la Avenida España. Entonces, hoy día hacer un recarpeteo con fondos del GORE, yo creo que no corresponde. Cuando se arregló, y quiero traer a la memoria una gestión del ex Seremi de Transporte, Eduardo González Brito, él, ¿qué hizo? Gestionó fondos espejos del Transantiago, que precisamente son para el mejoramiento del transporte que no siempre se usan en eso. Y que no se usan, pero el arreglo de la subida Alessandri, un arreglo que permitió, ¿cierto?, accesibilidad, que permitió un desplazamiento mucho más fluido, mucho más expedito, se hizo con esos fondos y fue una gestión de un Seremi, una gestión política. Entonces hoy día Candia, el actual Seremi, dijo simplemente no hay plata. ¿Y quién fue el que se tuvo que mover para pasarle la pelota al gobierno regional? Obviamente en época electoral fue el intendente Aldoney y le pasó la pelota a los 28 consejeros regionales, que no les quedaba otra que aprobar los recursos, porque si no hubiese sido muy mal mirado que no se aprobaran recursos para tan noble causa, que yo creo que es sumamente insuficiente y mediocre. Estoy totalmente de acuerdo, me parece que es insuficiente, pero si me apuráis un poquito, incluso hacer una reforma estructural de tercera o cuarta generación, pienso que no tendría mucho sentido. O sea, si no se hace un tratamiento más integral de la manera en la que la gente de la región de Valparaíso se está moviendo. Podemos hacer una súper buena Avenida España, pero vamos a llegar al reloj de flores, los que vienen de Valparaíso a Viña, y en las horas puntas se va a producir el taco, el cuello de botella. Los que van hacia el troncal sur les va a pasar exactamente lo mismo en Álvarez. Entonces se necesita a lo mejor una intervención incluso más grande. Esos son los enlaces. Los enlaces son los que se tienen que mejorar. Los fondos de espejos también mejoraron el acceso por la avenida Las Palmas y el acceso sur de Valparaíso, que descongestionaron ambas ciudades en la medida de lo posible. Pero no podemos seguir viviendo de la política y el desarrollo en infraestructura en la medida de lo posible, sino que algo concreto, sabemos que hay externalidades que vamos a tener que soportar quienes somos usuarios constantes de estas vías, pero estamos dispuestos a soportar un año y medio, 2 años de intervención para poder tener una solución definitiva, una solución de avance real, ¿ya? Y que sea a largo plazo, o sea, que se concrete y que sirva. Leonardo Contreras, candidato a diputado de Amplitud por el distrito número 7, más rápido vamos a decir las comunas porque son varias. Antes, nos vamos a la pausa comercial. Sigue nuestra sintonía en Radio El Conquistador, escuchándonos en el 102.9. Vamos y volvemos. Y seguimos conversando con Leonardo Contreras, candidato a diputado de Amplitud en la Quinta Costa. A ver si puede nombrar todas las comunas. Son 12, ¿no? Sí. Vamos. Concón, Viña del Mar, Valparaíso, Casablanca, Algarrobo, Altavo, El Quisco, Cartagena, San Antonio, Santo Domingo, Isla de Pascua y Juan Fernández. Ahí están las 12.
políticos. Distrito Grande, el número 7. Sí. Cuesta abordarlo, además, sobre todo por la proyección insular, diría yo. Sobre todo con los tacos en la Avenida España. Oye, pero a pesar de las complicaciones, uno no puede empezar unos candidatos a diputado por algo. Nosotros venimos con todo el equipo que está trabajando desde la dirigencia estudiantil. Qué raro que nazca un movimiento en la dirigencia estudiantil de centro derecha, pero así es, le ganamos, como te contaba hace una entrevista de atrás, le ganamos nuestra primera elección a Jorge Char, actual alcalde de Valparaíso, y ahora le vamos a volver a ganar al Frente Amplio, no tenemos ninguna duda. Y nacemos ahí, pero crecemos con un trabajo social, con un trabajo territorial que hoy día estamos transformando en una propuesta política, después de haber escuchado, de haber sacado el eslogan que tenemos algo que decir, porque la ciudadanía tiene mucho que decir. Y en la medida que la ciudadanía habla, que se manifiesta, también el sistema va cambiando, va mejorando, va siendo más transparente, más probo, se supone, que se está abriendo la cocina, esa cocina de la cual habló Andrés Saldívar en algún momento. Hoy día la intención y la idea es que se convierta en una gran parrilla, en una gran asadera donde todos puedan participar con su aporte y su granito de arena. Y que nadie se quede con el raspado de la olla. Exactamente, esa es otra referencia a un clásico, don Iván. Oye, el financiamiento de campañas es complejo, ¿eh? Hoy día sin duda cuesta pasar el sombrero por todos los líos que ha habido de financiamiento irregular de las campañas, gente que podría incluso donar, aportar de manera totalmente legal, ilícita, como que se retrotrae y no, o sea, es que aquí no me meto. Claro, porque han habido tantos cuestionamientos y históricamente se produjo un fenómeno de financiamiento irregular, pero que era la regularidad, entonces nadie lo cuestionaba. Claro. El problema es cuando entre aquellos que están en este panorama, en este escenario, existen contradicciones, diferencias, es cuando explotan los escándalos. Y yo creo que fue bueno, o sea, este gobierno, a pesar de que yo creo que llevó a cabo muy malas reformas que han tenido que ser reformadas y que van a tener que seguir siendo producto de adecuaciones legislativas, jurídicas, de política, de planes públicos, se va a destacar por algo. Fue el gobierno en el cual se empezó a transparentar el tema del financiamiento y la relación de la política con el dinero. Yo creo que eso es loable y espero que por el cariño que uno le tiene a la presidenta Bachelet en el fondo, a pesar de no tener la misma idea, yo creo que hay que destacar también no solo lo negativo, que es mucho, sino que también lo positivo, aquello en lo que se avanzó y se tiene que seguir avanzando. El tema del financiamiento para nosotros ha sido complicado, pero cuando uno se mete en esto, está consciente de cuáles son más o menos los gastos, de cuáles son los costos, de que hay que moverse, de que porque hay que meterse la mano al bolsillo. Claro, no solo salir y presentarse con la gente, entregar tarjetas, es también tener un equipo, es también tener medios, porque las radios, los periódicos son súper importantes, o sea, son la forma en cómo uno se masifica. Las redes sociales son un aporte, pero hoy día el CERVEL nos dice que se pueden ocupar las redes sociales, pero no se pueden pagar. Nosotros no hemos pagado hasta ahora, llevamos casi 2 meses con nuestro fanpage. Vamos a llegar pronto a los 4.000 me gusta sin ponerle un peso al fanpage. Oye, pero ¿se va a poder pagar en Facebook a partir del 20 de septiembre también? No, ¿Tampoco? no se va a poder. ¿Nunca? Nunca. O sea, se van a poder ocupar redes sociales, pero no pagadas. Esa fue yo pensé que la instrucción del CERVEL. No, absolutamente no. De hecho, en este periodo, si uno paga, mi fanpage, por ejemplo, dice Leo Contreras. No dice Leo Contreras diputado, entonces yo podría ponerle plata porque no está haciendo un llamado a pagar a votar por nadie. Pero si tú hicieras una publicación en Facebook, ojo, esto desde mi ignorancia en el manejo de redes sociales, que yo le pego pocaso. Si tú hicieras una publicación y yo la comparto desde mi Facebook, yo como usuario o cualquiera, digamos, invertir dinero en compartir esa publicación. Es que es propaganda electoral. Igual, aunque lo haga yo. Aunque lo hagas tú. ¿Ya? Y es un tema, mira, podría ser, a mí me han ofrecido algunas figuras parecidas y he dicho, mira, si nosotros venimos con la idea de poder cambiar la política, de poder hacer esto más transparente, más cercano a las personas, obviamente no vamos a caer en estas adecuaciones que pueden ser súper válidas y están dentro de lo legal. Pero acá hay dos conceptos y que todos han dicho, ayer un candidato presidencial decía, pero si estos informes están dentro de la legalidad, ya aunque sean copy-paste. Pero ¿dónde está la ética? Si uno no solo funciona por el texto de la ley, claro, también funciona por convicciones internas y que son sumamente importantes. Particularmente en torno a ese tema, la Fiscalía yo creo que se va a dejar caer, de haber varios asustados, y va a investigar lo que ocurre
cuando tú ves que se está pagando una cifra como esa, 19 millones de pesos, estamos hablando de el caso del senador Alejandro Guillermo, que además es candidato presidencial de la nueva mayoría, no tiene otro nombre el bloque, pero es la nueva mayoría, Sí. menos la DC. Menos la DC, la izquierda cristiana Eso, y y otro. el MAS, parece. El MAS. Bueno, pagó 19 millones de pesos en un periodo de tiempo Una vivienda relativamente social. corto. Lo que Eso. sale una vivienda social. Y por estas asesorías verbales, orales, telefónicas, por informes que eran copiar-pegar de información disponible de manera gratuita y a una empresa constituida unas semanas antes de que comenzara a prestar servicio. A mí me da para pensar, o soy muy mal pensado. No, yo creo que hay una duda razonable, Razonable al menos, ¿no? antes de que se empiece la investigación y se alcance algún nivel de convicción. No, y la dirección de la oficina de la empresa. Bueno, en fin. Bueno, pero son cosas que tiene que investigar la fiscalía. A la fiscalía le gustan estos casos que son mediáticos porque los hurtos, los robos en espacios nacionales de uso público no les preocupa mucho y los archivan rápidamente. Máximo en 2 semanas le llega la carta a las víctimas para archivar las causas. Pero estas que son mediáticas les gustan y probablemente van a hacer su pega y la van a hacer bien. Son rimbombantes, meten más bulla. Oye, a propósito de eso mismo que tú estás comentando, hoy día en la mañana temprano, antes de salir de mi casa, 5 a las 8 de la mañana, hay un informe del noticiario de Chilevisión que a partir de la investigación de un equipo de prensa del canal finalmente se logra dar con los responsables del asalto de la casa del animador Rafael Araneda. A mí me parece tan curioso que finalmente la prensa pueda lograr hacer un trabajo más exhaustivo a veces que el encomendado por la fiscalía a las policías y logren en un tiempo récord dar con la banda de los asaltantes. Encontraron el auto hace una semana y hoy día encontraron a los cabecillas de la banda. Así de rápido. Mira, eso es una labor de inteligencia de un canal de televisión. Inteligencia que hoy día, y ojo, inteligencia como la logística, desarrollo investigativo que pueden llevar a cabo las policías por orden de los fiscales, que es lo que corresponde, no existe en Chile. Entonces, terminamos con un 65% de los delitos que se cometen en Chile, o una cifra cercana al 70% en realidad, archivados sin ningún resultado, y solo un 8% terminan condenas, o sea, con un efecto positivo, entre comillas, para las víctimas que se sienten más protegidas y que sienten que el sistema les dio una garantía. Pero el 65% termina archivado. O sea, en 2 semanas los fiscales mandan una cartita, ¿cierto?, al denunciante, a la víctima, diciéndole no hay antecedentes. Si los antecedentes, la Constitución dice que la labor de investigación de los hechos constitutivos de delito o que parezcan delitos es exclusiva del Ministerio Público y tiene la facultad de dar órdenes a la policía. Nosotros ahí creemos 3 cosas. Primero, que las policías se tienen que reorganizar. Tienen recursos porque históricamente se han tomado 2 medidas. Y una ha sido aumentar la dotación policial y la otra aumentar las penas. Y no han producido ningún efecto. Entonces, como decía Einstein, es locura esperar resultados diferentes si se siguen haciendo las cosas igual. Se sigue haciendo lo mismo. Entonces, acá lo que se tiene que hacer primero es reorganizar las policías, darle un rol verdaderamente preventivo a Carabineros de Chile. Carabineros de Chile hoy día pierde toda la mañana entre dirigiendo el tránsito en los tacos, que eso debería ser función de las municipalidades, y por otro lado, llevando a los imputados a los juzgados de garantía para los controles de detención. Uno ve aquí en Álvarez, fuera del juzgado de garantía en la mañana, lleno de furgones policiales con imputados. Eso debería hacerlo Gendarmería, ir a la estación policial, ¿cierto? Y retirar a los imputados y llevarlos ellos. Ellos son los encargados de esta parte logística. Las víctimas no tienen ningún respaldo, ninguna asesoría. Hoy día les llega la carta con el archivo provisional y no saben qué hacer. Claro, y le dicen, oye, si tiene más antecedentes, bueno, háganos llegar. Pero ¿qué antecedentes? Si no tiene la especialización la persona, ni yo que soy abogado, me han archivado como 4 causas en todos los delitos que he sido víctima. Y por otro lado, no existe un sistema nacional, ni un servicio nacional especializado en la reinserción y en la reubicación social de las personas que han delinquido. Hoy día Gendarmería de Chile no da abasto para eso. Y las cárceles se terminan transformando en una escuela de la delincuencia. Cárceles que están colapsadas a su tope, o sea, más de 50.000 personas en el sistema penal de privación de libertad y más de 60.000, y ojo con este dato, Pancho, después te lo puedo mandar, 60.000 órdenes de detención pendientes a nivel nacional. O sea, la población penal que hoy día existe en Chile podría duplicarse. Increíble. Si se cumplieran todas las órdenes de detención. 9 de la mañana con 50 minutos en El Conquistador. Seguimos conversando con Leonardo Contreras, candidato a diputado de Amplitud por la Quinta Costa, al regreso de esta canción que nos trae Elvis Presley y que se llama Burning Love. 9 de la mañana con 53 minutos en El Conquistador. Seguimos conversando con Leonardo Contreras, candidato a diputado por el distrito número 7 de Amplitud.
Pero hace un ratito finalmente nos fuimos por las ramas y no llegamos al tronco. ¿Cómo se va a financiar Leonardo Contreras? Recursos personales, hay un límite también ahí. Sí, hay un límite que es, o sea, yo con el 10% tengo. El límite Con el es 10% el límite. con el 10% el límite es suficiente. Si mira acá lo que más se gasta, obviamente uno para hacer una campaña bien tiene que dejar muchas cosas. El aspecto laboral. Yo renuncié a mi trabajo, yo trabajaba en el Senado, hacía informes, pero los hacía yo. Y cuando renuncio a mi trabajo, conscientemente, ya porque me apasiona el tema de la política, me apasiona el servicio público, obviamente se pierde la estabilidad, no solo laboral, sino que económica, con 3 hijas, una casa con dividendo, etcétera. Entonces la prioridad acá ha sido seguir atendiendo mi oficina, seguir atendiendo mis clientes, mis negocios personales como abogado. De hecho, mañana me toca viajar a Santiago a tomar audiencia durante la mañana, pero esa ha sido mi prioridad. Y por otro lado, cuando uno ha hecho un buen trabajo y ha hecho nexos y tiene una red, obviamente esa red se tiene que activar. Vamos a estar haciendo platos únicos, tallarinata, para que las personas se sientan parte. Y yo le contaba en otra radio que también una persona en Miraflores el otro día me dice, una abuelita, estábamos reunidos con un centro de madre y me dice, Leonardo, yo gano 104.000 pesos de pensión, pero yo con 100.000 te voy a aportar los 4.000 a la campaña. Obviamente le dije que no, pero dije, esto es lo que nosotros queremos que sea si queremos acercarnos a las personas también pueden aportar y les digo a mis amigos, oye, hacen un aporte, pucha, es que no tengo tanta plata. Pero si con 1.000 pesos ya tengo 100 volantes, ¿ya? Entonces se va sumando y hay personas que me han contactado, que me han buscado y me han dicho, Leonardo, ¿sabes qué? Yo quiero hacer un aporte, ¿cómo se hace legalmente? ¿Cómo se hace para que no tengamos ningún problema? Pero ha sido difícil, ¿ya? Yo no voy a pedir un crédito para hacer una campaña, yo creo que uno tiene que ser racional con las proyecciones, también uno tiene prioridades en la vida y yo creo que el sistema se adecuó igual para todos. O sea, hoy día los incumbentes, los que van a la reelección, obviamente tienen una plataforma mediática que le hace su campaña mucho más fácil, ¿ya? Y nosotros aprovechamos las redes sociales, aprovechamos esta instancia, aprovechamos andar en la calle. Yo dije, voy a invertir en zapatos y en zapatillas, que es lo que más hemos gastado. Pero han ido llegando ofertas, ¿cierto? Que son válidas, que van a ser totalmente transparentes. No voy a aceptar cosas con las que estoy en contra. Por ejemplo, yo soy vecino del Cerro Barón y me he opuesto a esta invasión inmobiliaria desordenada. Yo creo que el desarrollo urbano se tiene que generar, la densificación predial se tiene que hacer, pero se tiene que hacer en conformidad a la idea de barrio, de ciudad y de ciudadanía. Entonces, estamos en eso, hay un equipo que está dedicado exclusivamente a eso, organizando cenas de recaudación, organizando platos únicos, tallarinata en los barrios, con los amigos, con aquellas personas con las que siempre hemos compartido, que son los que están principalmente involucrados en la campaña. Es un modelo bien gringo, además. Sí, ¿verdad? sí, pero menor nivel. Lo adaptamos nomás. Lo adaptamos a la realidad chilena, ciertos platos fideos con salsa es mucho más barato. Oiga, redes sociales. Leo Contreras, el fanpage y mi Facebook. En Instagram, Leonardo Contreras N. En Twitter, no me lo sé. Leonardo Valpo. Leonardo Valpo en Twitter y prensa Leonardo Contreras también en Twitter. Y tenemos la página. Tenemos Tenemos algo que decir.cl. Tenemos algo que decir.cl, que ahí están las propuestas, está todo lo que les puede interesar de la campaña, cuáles son nuestros primeros 20 proyectos de ley, cuáles son nuestras primeras 20 medidas como legisladores y cuáles van a ser los enfoques de la campaña. Leonardo Contreras, muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Hoy nos encontramos ya en una próxima oportunidad. Éxito, porque hay harto trabajo por delante. Gracias, Francisco. Nosotros nos vamos a la pausa comercial.